como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Vamos, que tu alma clame por él. Ven, 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 Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Quiero acercar. Te adoramos, Jesús. Que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy. Eleva tus manos y le Cantando unidos. Aleluya. Santo, santo, poderoso. tu reino aquí, tu reino aquí. Yo soy al que sí. Lo puedes declarar. Incomparable, Tú eres digno. poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. Vamos, levanta tus manos en señal de victoria. Tenemos el gran yo soy. El gran yo soy. Vamos, y una vez más, decláralo, el gran yo soy. Dile. El gran yo soy. Vamos, lo puedes hacer una vez más con todas tus fuerzas. El gran yo soy. Al gran yo soy. Te adoramos, Jesús. Al gran yo soy. Al gran yo soy. Gran yo soy. Una vez más. Al gran yo soy. Tiembla ante ti las guerras, demonios. Vamos, levanta tu huyen mano. ya al mencionar tu nombre, Rey de Tú eres majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy. El 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 gran yo soy. Y aleluya. Y santo, santo y poderoso. Al gran yo soy. Al que es digno, incomparable y poderoso, y gran yo soy, el gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen. Lo puedes ya creer en tu corazón. al mencionar El el Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy.
Te adoramos, Jesús. Puedes levantar tus manos y decirle: heme aquí, no busques más, heme aquí, envíanos a nosotros. Te adoramos, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Te adoramos, Jesús. Nos ofrecemos ante ti, Dios. Estamos aquí dispuestos a ser consumidos por tu presencia. Tú eres digno de alabanza y adoración. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, y pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti la entrego, tuyo soy, el Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, y pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti la entrego, tuyo soy, el Señor. Levanta tus manos, dile: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Dile una vez más: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Vamos, levanta tus manos y una vez más con todo tu corazón. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón y nuestro ser completamente a ti. Tú eres digno. Eres digno de ser glorificado, mi Rey. Quien como tú, Jehová, entre los dioses no hay nadie. Tú eres magnífico,
Eres hacedor de maravillas y hacedor de milagros. Ese es el Rey que adoramos, iglesia. Ese es el Rey que exaltamos. Él es el que nos salvó, nos redimió y ahora tenemos la esperanza de poder estar por la eternidad con Él. ¿Por qué no le ofreces una ofrenda de palmas al Rey? Bien, quiero enviar, puede tomar su lugar. Quiero enviar un saludo a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Bueno, queremos mandar un saludo a nuestro amigo y pastor Cristian Guardado hasta Mexicali. Que Dios te bendiga, Cristian, es un gusto y saber que estás con nosotros. Bendiciones. Y bueno, pues también a la gente de Tula que nos está siguiendo. Se oye mucho ruido, si pueden bajar por favor su voz, gracias. Decía, también queremos enviar un saludo a la iglesia de Tula. Quiero comentarles, hoy están iniciando ya el servicio en el local que se ha rentado y próximamente estaremos haciendo la inauguración de ese lugar. Así es que le damos la gloria a Dios porque Dios es bueno. Dios es bueno y la verdad es que nos ha permitido un lugar, yo considero muy privilegiado, ya que se encuentra en el primer plano o en el primer cuadro de la ciudad, en una calle muy transitada en donde la gente va a poder ver y conocer de Centro Cristiano Amigos, pero sobre todo va a poder conocer a Jesucristo, el Rey y Señor de nuestras vidas. Bien, vamos en esta mañana todavía. Quiero que me acompañen en sus Biblias. Hoy vamos a hablar sobre el no. ¿Cuántas veces te han dicho no? No hagas esto, no hagas aquello, ¿no? ¿Y cuántas veces no has hecho caso? A ver, levanten la mano los que han sido obedientes y siempre han hecho caso. Qué bueno que no hay ningún mentiroso aquí, ¿verdad? Porque, bueno, pues hoy quiero hablar sobre el no y quiero comentarles algo, iglesia. En realidad yo ya tenía el mensaje y el día de ayer por la mañana Dios me cambió el mensaje y tuve que hacer y Dios me llevó a este pasaje bíblico. Cuando desperté el día de ayer, este pasaje bíblico estaba en mi cabeza: no juzguéis y no seréis juzgados, no juzguéis y no seréis juzgados. Y bueno, pues me fui a la Biblia, lo localicé y empecé a pedirle a Dios que nos dijera sobre qué y qué es lo que teníamos que hablar. Y Dios me llevó a esto. Así es de que hay algo interesante. Vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Nuestro fundamento, Lucas capítulo 6, verso 37. Y dice la palabra de la siguiente manera: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces encontramos dos no y vamos a decir, y un sí, ¿verdad? Pero hay algo interesante. La palabra juzgar del diccionario es deliberar. Eso es juzgar, deliberar, y generalmente lo hace un juez o un tribunal, quien es el que tiene autoridad para deliberar el caso. O sea, no cualquier persona lo puede hacer. Entonces, la pregunta inmediata es: ¿tú eres juez? A ver, levante la mano los que son jueces. Entonces ustedes no pueden deliberar. Dile que está a tu lado: tú no puedes deliberar porque no eres juez. Porque esto es lo que la Biblia nos enseña y dice que el juzgar es deliberar
y esto lo hace un juez, un tribunal o quien tiene autoridad para el caso, acerca de un asunto, de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello, formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. Eso es juzgar. Pero también juzgar, nosotros debemos de comprender que la palabra juzgar es señalar. Una persona que señala, juzga, ¿sí? O sea, cuando tú estás muy tranquilamente y ves un suceso, ves que alguien hizo algo y tú inmediatamente le señalas, ¿qué crees? Estás juzgando. Así es de que tengan mucho cuidado. Pero es muy común que nosotros como personas juzguemos. Es como que es nuestra naturaleza juzgar, ¿no? Algunos lo hacen más, otros lo hacen menos, pero yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos juzgado a alguien. Es más, quizás hoy en la mañana juzgamos a alguien y en unos momentos adelante, ¿qué creen? Estaremos juzgando a alguien, porque es nuestra naturaleza juzgar, ¿verdad? Entonces, algunos dirán, ay, el pastor, ¿por qué está hablando de eso? Ya están juzgando. No, debería de hablar de otra cosa, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos de entender es que juzgar está en nuestra naturaleza, pero eso no quiere decir que lo tenemos que hacer. Como en nuestra naturaleza está el pecar, pero el que esté el pecar no quiere decir que nosotros estemos cometiendo pecado todo el tiempo, ¿sí o no? Entonces, lo mismo sucede con el juzgar. Entonces, hay algo muy interesante. Nosotros normalmente juzgamos a la persona que pensamos que conocemos. Por ejemplo, nosotros juzgamos, yo voy a hablar de mi persona, yo juzgo a mi esposa. Háganle todo así, el pastor juzga a su esposa. Yo juzgo a mi esposa, juzgo a mis hijos, juzgo a mis nietos. Esto no les va a gustar mucho. Juzgo a la iglesia. Sí. Entonces, cuando alguno no viene, inmediatamente levantamos sentencia. ¿Por qué no vino? Seguramente anda en el balneario o se fue a la playa y ni siquiera sabemos dónde anda, ¿no? Y juzgamos, ¿sí o no? Entonces, a veces juzgamos y pensamos que todo está bien, pero cuando platicamos con la persona y nos dice lo que está sucediendo, nos damos cuenta que juzgamos mal. Y tristemente ni siquiera le decimos perdóname. Es más, ni le decimos nada para que no se dé cuenta que lo juzgamos, ¿no? Nos quedamos calladitos. Entonces, el juzgar es algo que está dentro de nuestra naturaleza. ¿Qué hacemos? Juzgamos a nuestros padres, juzgamos a nuestros hijos, juzgamos a nuestros hermanos de carne, juzgamos a nuestros hermanos en Cristo, juzgamos a nuestro jefe, juzgamos a nuestros empleados, juzgamos a nuestros compañeros de la escuela, a nuestros maestros. Es decir, nos pasamos la vida juzgando. Pensamos que la gente debe de hacer lo que a nosotros nos parece correcto, ¿sí o no? Cuando vemos que algo no es correcto, entonces emitimos un juicio y decimos está mal. Y la pregunta es, ¿en realidad está mal el otro o estás mal tú? Y estás viendo las cosas diferentes porque no conoces el caso o la situación. Entonces, es por eso que la Biblia nos dice, no juzgues para que tú no seas juzgado. Y luego nos dice algo interesante, el otro no condenar. Ahora, ¿qué es condenar? Según el diccionario, condenar es imponer. ¿Y sabes quién impone? Nuevamente, el juez o un tribunal. Es el que impone una condena o una pena a una persona por considerarla culpable de un delito o una falta. Él es el que condena. Él es el que desaprueba y rechaza enérgicamente una conducta, una acción o una doctrina que se considera inmoral o censurable.
Cuando nosotros no tenemos la autoridad para hacer algo, somos muy dados a condenar. ¿Cuántas veces has dicho, ay, ojalá y se muera? ¿Sí o no? Y cuando tú dices eso, ¿qué crees? Lo estás condenando. Lo estás condenando a muerte. Cuando tú dices, ay, ojalá y le vaya mal, lo estás condenando. Ay, ojalá y le haga daño la comida, lo estás condenando. ¿Sí? Por tragón, todavía le aumentas, ¿no? ¿Sí? O sea, lo juzgas y lo condenas. ¿Sí? Entonces, condenar y juzgar van de la mano, van muy juntos. Porque normalmente cuando alguien juzga, inmediatamente lanza una condena. Casi nadie juzga sin condenar, o casi nadie condena sin juzgar. Son como hermanas gemelas, la condenación y el juzgar, van juntos. Y yo les decía, Dios en realidad me ha hablado en estos días, y quiero contarles algo. ¿Por qué Dios me trajo a la mente este pasaje bíblico? Y yo le decía, Señor, en realidad esto es lo que necesito hablar a la iglesia. Y bueno, pues entendí que Dios me decía que sí. Así es de que por esa razón lo voy a hacer, o lo estoy haciendo. Cuando nosotros no tenemos autoridad, es porque nosotros no vamos a quitar, para que me comprendan mejor, vamos a quitar la palabra autoridad de un juez o de un tribunal. Ahora vamos a hablar de la autoridad que tenemos como personas moralmente solventes. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Se refiere que si yo hablo y digo que la mentira no es buena, que no es correcta, y entonces emito un juicio y digo, es que la mentira no es correcta, lo que estás haciendo no es correcto, no es bueno que mientas, independientemente de que Dios nos dice que no es correcto, lo que tú estás haciendo al mentir es alterar la situación social o moral de una persona cuando estás hablando mal de ella. ¿Sí o no? O sea, moralmente y socialmente la mentira nunca ayuda, ni siquiera las mentiras piadosas o las mentiras blancas como las conocemos, tampoco esas ayudan, porque la mentira es mentira. Pero cuando una persona tiene autoridad moral, autoridad espiritual, autoridad social, entonces puede hablar y puede, más que condenar y juzgar, dar un consejo, que es muy diferente a juzgar. ¿Sí? Entonces, cuando tú vayas a pedir un consejo, no se lo pidas a cualquier persona. Tienes que acercarte con alguien que tiene autoridad moral, autoridad social y autoridad espiritual. Porque si tú se lo preguntas a una persona que no tiene esa autoridad, es decir, si tú le vas a preguntar, ponme mucha atención, si tú vienes a preguntarle al pastor de algo que tú sabes que el pastor está cojeando de ese mismo problema, no se lo preguntes a él, porque él no es una autoridad para eso. Te va a decir algo que no es correcto. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces tú tienes que acercarte con alguien que en realidad es una autoridad, que tiene la moral y la espiritualidad alta como para poder dar un consejo o emitir un juicio en caso de que esto sea necesario. Cuando hay dos problemas o cuando dos personas tienen problemas, entonces tienes que acercarte con una autoridad que en realidad te ayude. No puedes ir con cualquier persona a tratar de arreglarlo. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando alguien está mal con un vecino, con otro vecino, con una persona? Tienen que ir ante una autoridad y él es el que va a emitir el juicio y la condena. Es decir, va a decir quién de los dos tiene la razón o quién tiene la culpa, y va a condenar al que tiene la culpa, y al otro lo va a declarar inocente. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo estaba analizando esto, se me vino a la mente algo. Toda esta semana y la semana pasada, o desde hace 15 días quizás, he estado hablando, o estuvimos hablando sobre los padres.
que yo espero que hayan escuchado las cápsulas. Y si no las escucharon, bueno, pues cuánto lo siento. Pero hemos estado hablando sobre los papás, sobre la disciplina, sobre el papá que no miente, sobre el papá que tiene autoridad, cada día lo estuvimos haciendo. Hace 8 días el mensaje fue también referente a lo que papá hace. Y toda esta semana y parte de la anterior y esta que viene, los pastores con los que yo me reúno, hemos estado hablando de papá, o han estado hablando de papá. Y me di cuenta de algo, que la mayoría de los pastores, asómbrese, la mayoría de los pastores hablan de haber tenido una relación mala con sus papás y hablan de haber tenido una relación mala con sus hijos. Estoy hablando de pastores. Y cuando yo empecé a ver esto y a escucharlo, en realidad en mi corazón empecé a sentirme mal. Y me he cuestionado. Todavía no me he atrevido a preguntarle al hijo que tengo aquí, a Jaciel. Sí, los otros 2 los tengo más lejos y tengo pero con él no. Y no me he atrevido en realidad a preguntar qué concepto tiene como hijo, qué concepto tiene mío, si he sido un buen padre o no lo he sido. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo encontraba, o yo he estado platicando, o he estado escuchando, mejor dicho, los testimonios de los pastores, la mayoría de ellos dicen: no hemos tenido una buena relación. Son muy pocos los que hablan de tener una buena relación con sus hijos. Y debido a eso, me llegó un libro que lo estoy leyendo en este momento, y solamente quiero quiero comentarles algunas estadísticas de lo que dice el libro. Y dice de la siguiente manera: estas estadísticas se hicieron en los Estados Unidos en un sondeo de 3,800 personas. Todas ellas oscilan entre los 12 y los 19 años. O sea, estamos hablando adolescentes principalmente. Y de estos adolescentes, los 3,800, se hicieron las encuestas en iglesias cristianas. No se hizo en la calle como normalmente, sino hagan de cuenta que entraron aquí y a todos los que están en ese rango les empezaron a hacer las mismas preguntas. Y me encontré con algo que me alarmó. Y me alarmó por esta razón: de las 3,800 personas, el 82%, es decir, 3,112 personas asistían o asisten a una iglesia cristiana evangélica semanalmente. Es decir, cada 8 días están en la iglesia. De esos 3,120, o sea, el 80% también dice que esos han aceptado a Jesús como su Salvador personal. O sea que son hijos de Dios, ¿verdad? Porque ya aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Entonces, por eso me llamó la atención, porque esto es para la iglesia, no es para la gente de allá afuera, es para nuestros hijos que están aquí. Y bueno, yo no me voy a poner a hacer esa encuesta porque pues van a decir: ay, pastor, somos 10, pues vas a saber quiénes, y nuestros papás van a saber quién, ¿verdad? Pero esto me alarmó, porque miren lo que sigue diciendo. La investigación recalca la importancia de la conexión padre e hijo. Pónganme atención, papás. La conexión padre e hijo es lo que recalca. Ahora, de esta muestra que hicieron de 3,800 personas, nos dice que el 54%, es decir, 1,680 personas, bueno, no es de las 3,800, sino del 82%, es decir, de los que son cristianos y de los que están en la iglesia y que están continuamente, el 54% de esas personas o de esos adolescentes
afirma que casi nunca, ponga atención en esto, que casi nunca conversa con sus papás. Casi nunca platican con ellos. Y no es lo mismo decirle a tu hijo: hey, ve y tráeme esto, ve y haz esto, ve y trae acá, o haz esto, o ve acá, ve allá. No es lo mismo eso a platicar con ellos. Que te sientes y le digas: a ver, mijo, platíqueme cómo fue su día el día de hoy. O sea, yo debo de reconocer que yo no lo hice. Ya, ustedes saben, mis hijos ya están grandes. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Y he estado reflexionando y reflexionando. Dije: tengo que ponerme el hábito de llamarle a mi hija y preguntarle y decirle: ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Cómo ha sido tu semana? Por lo menos una vez por semana. Voy a intentar hacerlo. Porque normalmente ella habla a diario con mi esposa, pero conmigo no. ¿Saben cuándo hablo yo con ella? Cuando necesito algo. Entonces le hablo y digo: oye, hija, ¿cómo ves esto? Vamos a hacer esto, o necesito esto. Es para lo único que hablamos. No hablamos para saber cómo están, cómo se sienten. Con mi hijo, el más chico, pues también yo veo que con su mamá habla, creo, a diario. Y yo escucho que está hablando con ella, pero yo no hablo con él. Y nos escudamos en que es que así somos los hombres. Nosotros no necesitamos hablar con ellos, no. En realidad, hoy en día puedo decirles, a menos que Jaciel tenga otro concepto, pero hoy puedo decirles que con él puedo platicar más tiempo. Él llega de trabajar o de momento está así y dice: quiero platicarles. Y a veces pasa media hora, una hora y estamos platicando. En realidad estamos platicando. ¿Nos hace falta más conexión? Seguramente sí. Yo no sé cómo sea tu relación con tus hijos. Y estoy hablándole a los papás, aprovechando que hace 8 días fue el día del papá. Todavía aguantan otro mensaje para papás. Sí. Entonces, iglesia, el 52%, el 54%, repito, nunca conversa con su papá sobre sus inquietudes personales. Ahora, de ese 54%, ¿qué creen? Solamente el 26% de las mujeres platican con sus hijos. Los demás están metidas en su rollo, que nunca platican con sus hijos. Y yo quiero que vayas haciendo un análisis de cómo es tu relación con tus hijos. Y repito, no es ¿cómo te fue en la escuela? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya tendiste la cama? ¿Ya hiciste esto? No, eso no es platicar. Que en realidad te sientes y le digas: hija, hijo, ¿cómo fue tu día el día de hoy? Que puedas dedicarle un momento y que te puedas sentar a jugar con él o con ella. Y hoy caigo a la razón por qué dicen que los nietos disfrutan más que los hijos a los papás. Porque hoy tenemos el gusto de tener a nuestros nietos, y nuestros nietos seguramente sus papás nos van a echar pleito. Van a decir: los tenían bien consentidos, y esa es la realidad, están consentidos con nosotros. Porque lo que ellos quieren, eso hacemos. Bueno, tampoco me paro de cabeza. No vayan a pensar que me paro de cabeza. ¿Sí? Pero si ellos dicen: hoy quiero ir a desayunar, hoy quiero comer esto, ahí está. Uno de los nietos dijo: quiero un rompecabezas. Compramos el rompecabezas y lo estamos armando nosotros, porque él ni siquiera se pone a armarlo. ¿Verdad? Entonces, por eso a veces los hijos se encelan de los nietos, porque recuerdan cómo ellos fueron tratados y no tuvimos, me acuso, no tuvimos ese detalle con ellos. Y con los nietos sí los tenemos. Y nunca es tarde para que puedas tener esos detalles con tus hijos, no importa la edad que tengan. Mira, uno de cuatro jóvenes dice que casi nunca tuvo una conversación significativa con su padre. 1 de 4.
Y no le quiero preguntar a Jaciel porque seguramente él va a ser también de esos, que me diga: papá, nunca platicamos tú y yo cuando yo era niño. Y yo puedo poner todas las excusas, pero no lo hice. Ahora, el que yo se lo esté diciendo hoy es para que ustedes tomen conciencia y empiecen a hacerlo. Sobre todo si tienen niños, si tienen adolescentes. Miren, hoy por hoy, mi bebé, no el otro, tiene 27 años. O sea, ya hizo su vida. Lo que la regué, ya la regué. Pero tú tienes hijos pequeños, tienes niños, tienes adolescentes. Involúcrate con ellos, porque las estadísticas son bien fuertes. Fíjate bien, el 42% de los niños o de los jóvenes indican que nunca han hecho algo especial con su papá, que los incluya a los dos. Y que yo recuerde, creo que nunca le dije a mi hijo o a mis hijos: vénganse, hoy es el día para ustedes. No, los días que yo le dediqué es porque su mamá no estaba y me tocaba estar con ellos. La verdad, me tocaba estar con los 3 o con los 2, y para mí era más fácil decirles: vénganse, vámonos, súbanse al coche. Me los llevaba al centro, por allá comíamos, cenábamos, desayunábamos y andaba con ellos. Pero no era porque yo hubiera programado o planeado estar con ellos, era porque para mí era más fácil llevarlos a desayunar, a comer y a cenar que estarlo haciendo yo en la casa. Porque mi esposa, no sé si la han escuchado, pero yo me voy a acusar, ella dejaba comida para 3 días y la comida se echaba a perder, porque yo decía: hijos, vámonos, y nos íbamos a la calle a comer. Pero no era porque yo lo hubiera determinado hacer. Ahora, fíjense bien, el estudio demuestra que los jóvenes que son compañeros de sus papás, que son amigos de sus papás, que están cerca con sus papás, son más propensos a sentirse muy satisfechos con su vida. Es decir, no van a tener deseos de matarse o de suicidarse. Ahora, ponme atención, papá, mamá. Si tú de joven tuviste deseos de matarte, de suicidarte, quiere decir que tú estabas en este rango de personas, porque te sentías solo, sola. Ahora, hoy los papás tienen pretexto, porque es que nos vamos a trabajar y no tenemos tiempo. Pero hay papás, o más bien dicho, hay mamás que están en casa y de todos modos no les dedican el tiempo. Los muchachos que tienen cercanía con su papá es más difícil, pónganme atención, es más difícil que tengan relaciones sexuales en su adolescencia, porque van a tener plática con sus papás. Es más propenso a que pueda involucrarse en las cosas de Dios y leer la Biblia, aceptar a Jesús como su Salvador personal. Pero si tú no le dedicas tiempo a tu hijo y tú no le dedicas tiempo a Dios, ¿cómo quieres que tu hijo pueda involucrarse o pueda aceptar a Jesús como su Salvador personal si tú está en duda tu salvación todavía? ¿De qué manera, iglesia? El que esté cerca de tu hijo, el que tenga relación con ellos, le va a enseñar lo que es la verdad y vivir una vida moralmente buena, aceptada delante de Dios. Hoy en día, en la escuela, los amigos y en todos los lugares, en la mayoría de los lugares, y a nosotros como padres, nos está el gobierno cercando de tal manera que dejemos que la educación ellos se las den y nosotros no podemos decirles nada. Y va a llegar el día, iglesia, en que tu hijo te va a demandar. Cuando tú le digas:
que Dios hizo hombre y mujer. Y va a llegar ese tiempo. Ya. Pero todavía no está muy fuerte, en donde en realidad el hijo tenga esa valentía de irte y demandar. Pero va a llegar el momento en que padres estarán en problemas con las leyes, porque los hijos querrán, entre comillas, meterse o hacer uso de sus derechos que van en contra de la ley de Dios. Y eso es lo que tú tienes que ver cuando hay una relación entre papá e hijo. Los hijos quieren estar en la iglesia, pero ¿sabes por qué quieren estar los hijos en la iglesia? Porque hay comunicación con ellos, porque ellos ven que te levantas temprano para venirte a la iglesia, porque ellos se dan cuenta que no te andan carrereando para venirte a la iglesia, sino que tú, papá, tomas tu autoridad y dices: hey, vámonos a la iglesia, hoy es día de ir a la iglesia. Tomas y le hablas a tu mujer y le dices: nos vamos a la iglesia. A tus hijos le ayudas a arreglar y a hacer todo, y se vienen a la iglesia. Cuando tú tienes esa autoridad, entonces tus hijos van a querer estar en la iglesia. Pero si tú no quieres venir a la iglesia, ¿cómo quieres que tus hijos vengan a la iglesia? ¿Cómo vas a querer que cuando ellos sean jóvenes y que anden en malos pasos, vengas con el pastor y le digas: pastor, ayúdame a orar porque mi hijo no quiere venir a la iglesia? Y entonces yo te voy a preguntar: ¿y cuando estaba chiquito lo traías a la iglesia? O sea, ¿buscabas traerlo? ¿O dejabas que hiciera lo que a él se le antojara? Hoy no quiero ir a la iglesia. Pues entonces quédate. Nosotros ya nos vamos. Iglesia, debemos de tener mucho cuidado. Ahora, juzgar, o dice la escritura: no juzgues para que no seas juzgado. Hey, ¿sabes que la mayoría de padres, la mayoría de papás, juzgamos a nuestros padres? ¿Sí sabías eso o no lo sabías? ¿Te has dado cuenta de eso, que juzgas a tus padres? Yo por mucho tiempo lo juzgué. Por mucho tiempo. Yo tuve papá hasta los 8 años. Y no porque se haya muerto, pero tuve papá hasta los 8 años. Y yo recuerdo que mi madre decía esto. A nosotros nos decía así. Y ella oraba de esta manera. Y decía: Dios, tú mi esposo y padre de mis hijos. Esa era su oración siempre. Tú mi esposo y padre de mis hijos. Yo no me voy a casar de nuevo, porque tú serás mi esposo y el padre de mis hijos. Y éramos 6. Y quiero decirles que mi papá me enseñó a trabajar, algo bueno que él hizo. Desde los 5 años yo ya empezaba a agarrar la pala y a agarrar la cartilla y a trabajar. A los 8 años, cuando llegué con unos tíos, ellos eran barbacoyeros, y aprendí a matar el borrego y a pelar el borrego y a abrirlo en canal. Aprendí eso. No me hice barbacoyero porque nada más fueron 2 años y no aprendí lo suficiente para hacer una barbacoa, sino se las hacía estilo Hidalgo, una buena barbacoa. Diez años trabajé. Los que conocen la Ciudad de México, yo vivía muy cerca de la Torre Latinoamericana y tenía que trasladarme hasta la colonia Polanco, ahí con los ricachones. Ahí iba yo a trabajar todos los días. Me iba yo, tenía 10 años. ¿Qué hacía? Primero empecé a vender en un puesto de verdura en la calle y después a bolear zapatos en una peluquería. Ese era mi trabajo. Me pagaban 2 pesos diarios en aquel tiempo. Y yo llegaba y le decía: mamá, aquí están los 2 pesos. Yo me quedaba sin nada.
porque éramos 6. Mi mamá trabajaba en una casa haciendo aseo, ¿sabes? Y ahí es cuando yo empecé a juzgar a papá. Decía, ¿cómo es posible que mi padre, teniendo tanto dinero, no pueda darnos a nosotros? Yo tengo que trabajar y él tiene dinero de sobra. Y empiezas a juzgar. Pero cuando yo escuchaba a mamá que decía, tú, mi esposo y padre de mis hijos, entendí algo: que mi padre es el creador de los cielos y de la tierra. Lo entendí. Y se lo he dicho, si vine a estudiar aquí a Guadalajara, no fue porque Guadalajara me gustara, ni porque yo sintiera, ay, me voy a ir. No, era porque o estudiaba aquí en esta ciudad o no estudiaba. Y tuve que salir de casa a los 16 años para venir a estudiar, donde el gobierno me pagaba todo. Y entonces empiezas a juzgar y a condenar. Y escuché algo que decía uno de los pastores el día de ayer precisamente. Y eso fue lo que me orilló a traer este tema para la iglesia. Él decía que precisamente a los 8 años a él, su papá le dijo a su mamá, ahorita vengo, hijos, voy por un pan y por leche. Y nunca regresó. Y él esperando el pan y la leche, y nunca regresó. Y él decía algo que me llamó mucho la atención. Y me dijo, yo le doy gracias a Dios, porque mi papá era alcohólico. Mi papá no era una buena persona, golpeaba a mamá, hacía tantas cosas, y yo parece que veía mi propia historia, porque eso es lo que pasaba en casa. Alcoholizado, golpeando a mamá, corriendo a mis hermanos, que eran los más grandes. Y él dijo algo que me llamó la atención y dijo, pero le doy gracias a Dios, porque cuando yo le preguntaba a Dios, ¿por qué pasó todo eso? Y yo en días pasados le decía, Señor, ¿por qué pasó todo esto? O sea, si yo hubiera seguido con mi papá, ¿cuál hubiera sido mi situación? ¿Cómo estaría yo? Y Dios me contestó el día de ayer, porque este pastor dijo, cuando yo le pregunté a Dios cómo hubiera sido mi vida con mi papá, Dios le dijo, te tuve que sacar de ese lugar, porque si yo te hubiera dejado con tu padre, tú serías hoy un alcohólico y un hombre que no tendrías mujer, y a todas las mujeres que estuvieran contigo les estuvieras haciendo lo mismo que lo que tu padre hizo a tu mamá. Y entonces lo entendí y dije, Señor, gracias porque me sacaste de ese lugar. Yo no lo entendía, como quizás tú no has entendido la vida que llevaste de niño, la vida que llevaste con tus padres, cómo viviste, cómo estuviste. Pero hay algo que te puedo decir: Dios, en su infinita misericordia y en su voluntad, te llevó por ese lugar para que hoy estuvieras aquí con vida y estuvieras siendo un hombre, que puedas tener un hogar, una familia, y ahora te corresponde a ti. Escúchame bien, ¿cuánto juzgaste a tu padre? ¿Cuánto juzgaste a tu madre? Pero la Biblia dice, no juzgues para que tú no seas juzgado. No condenes para que tú no seas condenado. Y en días pasados que íbamos para Pachuca para ver lo de la iglesia, Dios puso en mi corazón de ir a buscar a mi papá. Mi papá vive. Y le dije a Vicky, voy a ir a ver a mi papá. Me dijo, ¿en serio? Dije, sí. Y busqué la forma para que me pudiera yo hablar con él. Me enteré que está enfermo, o que estaba enfermo. Y cuando me dijeron, este es el teléfono de su casa, o ve a verlo allá a su casa, yo le dije a mi esposa, no pienso, o sea, voy a ir, si no puede salir porque lo quiero llevar a desayunar a un lado, no pienso entrar a su casa.
pero llegué, toqué y salió la señora. Y antes de abrir la puerta dijo: ¿quién? Y le dije: ¿cómo le digo? Entonces lo que se me vino a la mente fue: soy Ignacio Ambriz. Mi papá se llama Ignacio Ambriz. Y entonces ella abrió la puerta y se me quedó mirando sorprendida, porque ella me conoce a mí, sabe quién soy yo. Es una mujer que me lleva 6, 7 años, 10 años a lo mucho. Mi papá tiene 90 años. Entonces cuando ella abre, me dice: hola. Le dije: vengo a ver a mi papá. ¿Está? Me dijo: sí, pásale. Y me pasó. Salió un muchacho un poco más grande que Jaciel. Me dijo: pásale. Y le dije: vengo a verlo porque quiero llevarlo a desayunar. Y me dijo: sí, ya vino mi hijo y lo bañó, porque sabíamos que ibas a venir. Y cuando me pasaron a la sala, vi la casa y dije: wow, esta casa está mejor que la que nosotros teníamos. No sabe ustedes el choque de emociones. Y cuando veo a mi padre que lo saca a su hijo del brazo, y mi papá caminando, como dice la canción: ahora ya caminas lerdo o lento, viejo, mi querido viejo. Lo vi cuando lo sacaron de la recámara y sentí compasión. Dije: ¿en dónde está el hombre erguido? ¿En dónde está el hombre que gritaba tanto? ¿En dónde está el hombre que parecía que el mundo estaba a sus pies? Y cuando yo me dijo: hijo, ¿cómo estás? Le dije: bien, vengo a verte. Me lo dejaron y lo llevaron a la sala. Me dijo: ven. Le dije: quiero ver si podemos ir a desayunar. Me dijo: no, hijo, estoy muy cansado, estoy enfermo y no puedo salir. Pero no he desayunado. Que nos preparen de desayunar. No pude decirle que no. Yo le dije a mi esposa: yo no desayuno allí. Ah, no, pues ándale, no abras tu boca antes de. Me sirvieron de desayunar. La señora, muy amable, me dijo: ¿te gustan las gorditas con nopales? Dije: ¿qué pregunta es esa? Le dije: sí, ahorita te las preparo. Y se puso a tortear y me hizo 2 memelas. Y cuando estábamos ahí, mi papá me dice: hijo, da gracias por los alimentos. Entonces me preguntó: ¿a qué te dedicas, hijo? ¿Se imaginan? A esta edad me está preguntando a qué me dedico. ¿Que no, como padre, tú sabes a qué se dedican tus hijos? Pero a esta edad me está preguntando: ¿a qué te dedicas, hijo? Dije: papá, soy pastor. Qué bueno, hijo, qué bueno. Cuando estábamos a la mesa me dijo: hijo, da gracias a Dios por los alimentos. Y me puse a orar, como acostumbro a hacerlo. Y oré para que Dios bendijera esa casa, la provisión de esa casa, las manos que prepararon los alimentos. Es difícil, iglesia, pero sabes, entendí algo. Por eso Dios me trajo este pasaje. Me dijo: no juzgues para que no seas juzgado, no condenes para que no seas condenado. Antes, perdona para que seas perdonado. Wow. Entonces, cuando llegué con
con él, o cuando ya estaba yo por despedirme, yo iba por, nada más para decirle vámonos. Estuve 2 horas ahí en su casa más o menos, y le dije, al final, dije, papá, ya me voy. Me preguntó dónde vivía, o sea, cosas que un papá sabe. Dije, vivo en Guadalajara. Ah, muy bonita ciudad. Dijo, ahí estuve hace 2 años. Dije, papá, si tuviéramos comunicación, te pude haber visto en Guadalajara. Y entonces le dije, papá, me da mucho gusto verte, me voy tranquilo, veo que te atienden bien, que tienes una bonita familia que te cuida, que se esmera. Llegó otra de sus hijas y me presentaron, me dijeron, es mi hijo, dice mi papá. Y la muchacha, bueno, yo digo muchacha, pero pues ya están casadas. Mucho gusto, muy atentos, ninguna grosería hacia mi persona, con respeto se dirigieron conmigo. ¿Y a qué quiero llegar, iglesia? ¿Qué tanto estás juzgando a tus papás? Muchachos, ¿qué tanto estás juzgando a tus papás? Ni siquiera sabes la vida que ellos llevaron, ni siquiera tienes idea de lo que ellos sufrieron cuando eran niños o cuando eran jóvenes. No tienes ni la menor idea. A lo mejor te lo platican, pero no es lo mismo que te platiquen a que vivas la experiencia que ellos vivieron. Mis hijos y yo, cuando platicamos de mis aventuras, de mis patoaventuras, a mí me da risa. A mí me da risa y ellos dicen, papá, es que nos gusta que cuentes porque tú te ríes. Sí, hoy yo de hace años yo le pedí a Dios que me quitara todo ese odio, ese coraje en contra de papá. Porque sabes, más de una vez soñé que llegaba yo allá a Pachuca, uniformado como militar, y sacaba yo la pistola y se la descargaba. Y ninguna vez sentí rencor cuando desperté. Ninguna vez. Hoy quiero decirte, iglesia, el no es: no juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Perdona para que seas perdonado. Yo no sé si esto te está sirviendo, pero yo quiero hacer algo todavía en este día. Yo tuve que ser confrontado por Dios. Tuve que ser confrontado y fue algo muy fuerte para mí, porque después de que salí de la casa de mi padre, llegué con mi hermano el mayor. Ustedes lo conocen. Y cuando llegué con él, estuvimos platicando y salió lo de papá. Entonces él me empezó a contar algunas cosas que yo no sabía. Y mi hermano se conmovió y empezó a llorar. Es algo que me dolió. Y le tuve que decir: acabo de venir de la casa de mi papá, vengo de allá. Y se me quedó mirando y me dijo: qué bueno que lo hiciste, está bien, pero yo no puedo. ¿Sabes? Ha sido unos días de confrontación donde Dios ha tratado conmigo. Y por eso hoy quiero decirte, iglesia, basta de juzgar. Tu papá y tu mamá hicieron lo mejor que pudieron, aunque a ti y a mí nos parece que fue lo peor. Pero ellos hicieron lo mejor. Y lo mejor está que cuando tú tomas y te abrazas al Padre, a nuestro Padre Celestial, Él ha hecho lo mejor. Y Él, escúchame bien, Él sí te puede juzgar, pero aún con todo y eso, con todo y tu pecado, Él no te juzga. Él te acepta como su hijo. Él te abraza como su hijo. Él en realidad quiere que tú estés con Él como un hijo anhelado, deseado. Y Él, iglesia, tampoco te condena. Porque la Biblia nos enseña que el Padre, escúchame bien, el Padre envió a su Hijo a este mundo para que tú y yo podamos ser sus hijos
y para que no seamos condenados. El que puede juzgarnos y condenarnos no lo hace en este tiempo. Él te abraza, Él te apapacha, Él te protege, y en lugar de condenarte, te extiende la vida eterna. Eso es lo que hace papá. Y cuando yo entendí, cuando yo vine a Cristo y yo entendí de lo que es el Padre, en ese momento yo le dije a Dios lo que mamá siempre decía: tú, mi esposo, y el padre de mis hijos. Entonces yo le dije: Señor, quiero que seas mi papá. No tengo a alguien a quien recurrir, no tengo a alguien que llegue y me abrace, que me diga: mi hijo, ¿cómo estás? No tengo, pero te tengo a ti. Y sabes, todo este tiempo me he refugiado en Él. Y sí, ha habido ocasiones en las que hace unos 10, 15 años le dije a Dios: Señor, no sabes cuánto anhelaría en este momento que papá me hablara o me abrazara y me dijera: hijo, ¿cómo estás? Dije: pero te tengo a ti. Papá, si no estás haciendo lo correcto, tienes a tus hijos y tiene tiempo que no les has hablado, que no te has acercado con ellos, por la razón que sea, háblales, acércate a ellos. Si tus hijos están aquí contigo, háblales. Pero pastor, están chiquitos, háblales. Como dice el infinitum, háblele. Porque cuando tú hables con ellos, entonces te vas a dar cuenta que vas a crear una buena relación con ellos. Si son jóvenes, habla con ellos, platica con ellos, pregúntale cuáles son sus expectativas de vida. Hombres, ya deja de escudarte en tu esposa, que ella es la que habla con ellos y está al pendiente de ellos. Acomídete y está al pendiente de ellos. No juzgues para que no seas juzgado. A lo mejor tú ya juzgaste a tus padres, ahí vienen tus hijos que te estarán juzgando. Y mira cómo termina el verso 38. No sé si el verso 38, wow, dice: den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Normalmente este pasaje bíblico lo utilizan para la ofrenda, pero este no es para la ofrenda. Este pasaje bíblico de que nosotros debemos dar medida apretada y rebosada, está hablando del amor y del perdón de Dios. De eso está hablando. Porque si tú lees todo el capítulo 6 y parte del 5 de Lucas, y lees Mateo capítulo 5 al 7, que son el sermón del monte, donde están las bienaventuranzas, Dios está hablando de lo que nosotros tenemos que hacer, cómo ser unos hijos de Dios, y termina diciendo: de lo que tú des, de lo que tú siembres, de eso mismo vas a cosechar. Así es de que si hasta el día de hoy has estado sembrando juicio y condena, tengo que decirte algo: vas a cosechar juicio y condena. Así es de que es por tu bien. Empieza a cosechar amor, empieza a sembrar, amor, empieza a sembrar cariño, amistad, comunicación, protección con tus hijos, para que cuando ellos, o cuando la vida te tenga que redituar y tengas que cosechar, coseches amor, paciencia, cariño. De otra manera no lo vas a cosechar. Y si tú eres de las personas que dicen: bueno, y es que a ellos, ¿por qué sí les dan y a mí no? Bueno, la pregunta es: ¿qué has sembrado?
que has sembrado. Porque de lo que siembras, cosechas. Esa es la ley de la vida. Así es de que hoy quiero invitarte, papá, principalmente quiero hablarles a los hombres, pero también sé que hay mujeres que han hecho la labor de papá y mamá. Si esa es tu función y es lo que has hecho en este tiempo, yo quiero pedirte que te levantes y quiero orar por ti, porque Dios es un Dios que te ama, es un Dios que te, dice la Escritura, que te esfuerza para que seas valiente, que está contigo para que no tengas miedo y para que sigas adelante. Así es de que, papás, yo quiero invitarte para que tomes el reto de en realidad ser un padre, que no solamente sea el sustento, que tus hijos no te vean como el cajero, que nada más quieran dinero y ya. No, que en realidad tengas un acercamiento con ellos. Y cuando hablamos de acercamiento es que puedan ellos escuchar consejo tuyo, y que cuando tengas, que tú seas una autoridad, y cuando le digas no, es no, porque ellos ven en ti que eres una autoridad, y cuando dices sí, es sí, porque ven en ti que eres una autoridad. De otra manera te ven como un cajero, y quieres su consentimiento, quieres su apapacho, quieres su beso, entonces te lo van a dar con tal de sacar lo que ellos quieren. Esos no son papás ni son hijos. Y tú y yo hemos sido llamados para ser padres de los hijos que Dios nos ha dado. Así que quiero pedirte que te pongas de pie. Y si hay alguien que diga en este momento, que diga, pastor, yo necesito que ore por mí, porque en realidad me hace falta algo. Esta palabra me hacía falta. Acércate, quiero orar por ti. Papás, no sé dónde dejé mi cubrebocas, pero si por ahí lo ven, échenmelo. ¿No está ahí por allá? ¿O lo guardé aquí? Creo que lo guardé aquí. ¿Es este el mío? ¿Estaba ahí? Okay. Este mensaje fue primero para mi iglesia. Dios ha tratado conmigo casi desde hace un mes sobre el Padre, y debo reconocer que no fui un buen padre cuando mis hijos estaban chicos, y que hoy todavía me hace falta más para ser el padre que ellos querían o que ellos quieren. Y quizás tú viviste una vida como la mía, o quizás más difícil, pero quiero decirte que papá nos ha sostenido hasta el día de hoy y nos ha tenido aquí, y hoy por su gracia conocemos de su amor, conocemos de su palabra, y estamos caminando por donde debemos caminar. Hoy nosotros como padres podemos enmendar lo que no hemos hecho correctamente de hoy hacia atrás. Y quiero decirte algo, no te juzgues. Muchas veces nosotros mismos nos juzgamos y pensamos que como nosotros no hicimos lo correcto, entonces nos merecemos lo que estamos teniendo. No, Jesús ya pagó todo, ya pagó el precio por nosotros. Ya no te juzgues, ahora actúa y empieza a amar, empieza a tener comunicación con tus hijos, porque Dios te los ha dado, y que ellos, si Dios les presta la vida y ellos formen su propio hogar, ellos puedan decir: tuve un padre que hasta tal edad parecía que yo no existía, pero no sé qué pasó, de momento cambió y todo ha sido bueno. Me ha ayudado, ha estado conmigo en todo el tiempo, ha estado siempre. Cuando yo le pido un consejo, no espero un regaño, en realidad espero un consejo, y Él me dice: aquí estoy para ayudarte. Pero cuando es no, es no. Iglesia que estás allá, esposas que están allá, extiende tus manos. Si están algunos hijos, extiendan sus manos para que Dios bendiga a estos varones
y que Dios nos ayude, porque yo también necesito sabiduría para poder guiar a mis hijos. Padre, mira, mi amado, aquí está la iglesia. Padre, perdónanos. Perdóname porque por mucho tiempo juzgué. Haz tu oración tú, mi amado. Ahorita quiero orar por ti, pero haz tu propia oración, lo que tú sientas, lo que tú quieras decirle a papá. Él aquí está escuchándonos. Padre, perdóname porque juzgué. En realidad yo no sé cuál fue la vida de mi padre. Nunca pude platicarlo con él. No sé cuál fue su infancia. No fue cómo fue su adolescencia. No lo sé, mi amado. Solamente lo juzgué. Y muchas veces lo condené. Pero hoy quiero pedirte perdón por emitir juicios que no me correspondían. Hoy quiero pedirte perdón por condenar cuando yo no soy nadie para condenar. Padre, pero quiero darte gracias por la vida de mi padre. Señor, gracias porque gracias a él y gracias a mamá yo estoy aquí. Señor, porque solamente de esa manera yo pude tener vida. Y te doy gracias, Señor, por la vida que me diste. Y Padre, en esta hora, Señor, en este momento quiero pedirte perdón. Y Padre, yo perdono a papá. Claro que me dolió. Fueron momentos difíciles. Días o noches en las que decía, ¿dónde estás? Me haces falta. Pero ahí estabas tú para abrazarme, para cuidarme, para consolarme. El proceso fue difícil. El proceso fue muy difícil. Pero ahí estabas. Siempre cuidaste de mí. Aunque me desvié, aunque no hice las cosas correctas muchas veces, siempre tu mano estuvo ahí para cuidarme. Padre, gracias. Y ahora, Señor, ayúdame para poder tener esa comunicación con mis hijos, para poderles mostrar que ellos me importan, que me interesan. Señor, yo sé que no puedo resarcir el daño, Señor, o no puedo regresar a los años anteriores para poder estar con ellos. Pero hoy, Señor, hoy puedo hacerlo. Y aquí hay hombres, aquí hay mujeres, que cada uno de ellos, Señor, pasaron situaciones diferentes. Yo no sé cuál ha sido su forma de vida, pero lo que sí sé es que en tus manos, Señor, ellos han estado. Y que un día te apareciste a ellos, así como lo hiciste con Saulo. Señor, un día los encontraste en su caminar. Y cuando los encontraste, les hablaste que tú eres el Dios Todopoderoso. Y Padre, en esta hora, yo quiero pedirte, Señor, por Uriel. Quiero pedirte por Humberto. Quiero pedirte por Héctor, por Beto, por Francisco, por José Luis, por Carlos, por Polo, por Enrique, por Germán. Señor, cada uno de ellos tiene su propia historia. Pero mi amado, te doy gracias porque dentro de su historia hoy comienza una nueva. Se escribe un nuevo capítulo en donde tú, Señor, te muestras a sus vidas. Y Padre,
En esta hora yo quiero pedirte para que ellos puedan tener el abrazo del Padre. Señor, que todo lo que pasó atrás y los juicios y condenas que levantamos anteriormente, Padre, hoy en el nombre de Jesús queda atrás, para hoy caminar contigo y vivir como dice tu palabra, para perdonar como tú nos has perdonado. Padre, que cada uno de estos varones puedan tener esa comunión con sus hijos, que esos lazos de amor, Señor, se puedan fortalecer de tal manera que no solamente ellos puedan ver, Señor, que tú estás con ellos, sino que su descendencia pueda ver los cambios que tú haces en su corazón. Padre, quiero pedirte por mi hermana Martita, por Claudia, quiero pedirte por Irma, por Belén. Señor, ellas han sido padres para sus hijos. Ellas han tenido que, por muchos años, llevar el sostén de su casa. Y Señor, yo quiero que tu bendición sea con ellas. Ayúdales para que ellas puedan, Señor, seguir adelante y mantener esos lazos de unidad con su familia. Padre, gracias. Gracias porque yo sé que tú harás. Y Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de culpa que se haya anidado en el corazón, en la mente de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús es desarraigado. Todo odio, todo rencor, toda raíz de amargura, en el nombre de Jesús es desarraigado, Padre, y tu amor y tu misericordia posa en sus vidas. Quiero que hagas una oración conmigo. Repite conmigo: Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque he podido aprender a través de tu palabra que no debo de juzgar para que yo no sea juzgado, que no debo de condenar para que yo no sea condenado, pero lo que sí debo de hacer es perdonar para que yo sea perdonado. Y en esta hora, Padre, te pido me perdones por haber juzgado y condenado a mis padres. Ahora yo te pido que me ayudes para que puedas sembrar en mis hijos de tu amor y de tu gracia, y para que ellos puedan crecer así como dice tu palabra, en estatura, en gracia y en sabiduría. Ayúdame para poderlos instruir, no importa la edad que tengan. De hoy en adelante quiero ser el padre que ellos anhelan y el padre que yo he deseado ser para ellos, y eso solamente lo lograré con tu ayuda. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y Él es mi Padre. Si aquí está tu papá o aquí está tu esposo, acércate, abrázalo, dale un beso y dile: Dios está contigo y nosotros también. Y Él es mi Padre. Sí, Señor Jesús. Y mi Padre me ama tanto. Yo solo sé. Sí, Señor Jesús. Que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Te adoramos, Señor. Y mi Padre me ama. Te bendecimos y te exaltamos. Yo solo porque sé. tú eres maravilloso. Porque tú eres majestuoso, amado. Si no fuera por ti, ¿qué sería de nosotros? Padre, y en esta hora yo te pido, Señor, que ese vínculo de padre e hijos
sea restaurado en el nombre de Jesús. Y que todo resentimiento, y si hay odio y raíces de amargura entre ellos, hoy, Padre, lo creemos y lo declaramos que es desarraigado y que tu Espíritu Santo mora en su vida. Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede darle una ofrenda de palmas al Rey. Puede pasar a su lugar. Quiero despedir a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga. Es un gusto y un placer que estés con nosotros. Bendiciones. Nos vemos próximo martes 8 de la noche y domingo 10 de la mañana. Hasta pronto.